Todas las semanas mi papá suele traerme la página del periódico ADN, donde publica Gustavo Gardiazabal, y me decía que debía leer algún día uno de sus libros más famosos, Cóndores no entierran todos los días. Pero realmente nunca había estado motivada a leerlo hasta que lo escuché mencionar en la clase de literatura. Cuando lo inicié, me empezó a llamar la atención la forma en que está construido. Este libro retrata la violencia bipartidista desde el impacto humano, colocándole un rostro a la historia. Gustavo Gardiazabal, autor de este libro, es un escritor, columnista y político colombiano. Nació el 31 de octubre de 1945 en Tuluá. Es licenciado en Letras de la Universidad del Valle, la cual le concedió el título de doctor honoris causa en literatura el 14 de mayo de 2011. Su novela se ha convertido en el testimonio histórico de los años 1948 y 1958, una época en la que se vivió en Colombia uno de los conflictos sin precedentes más grandes de la historia. Este se dio entre liberales y conservadores. Es justamente esta historia violenta de nuestro país la que construye Gardiazabal, sirviéndose para ello de los personajes de León María Lozano, más conocido como el Cóndor, quien comandaría una cuadrilla de bandidos conservadores, y de Gertrudis Potes, una liberal defensora de su pueblo. La intención de Gardiazabal era, en sus palabras, registrar un nuevo capítulo de la inverosímil tierra sangrante donde he nacido, me he criado y hasta ahora he sido incapaz de abandonar mi patria. Los partidos liberales y conservador se repartieron el poder durante décadas, mal repartido tal vez, pues desde 1886 hasta 1930 Colombia vivió el periodo de la hegemonía conservadora. En medio de este, en los años 1999 y 1902, se desató la Guerra de los Mil Días, un conflicto armado entre liberales y conservadores, del cual saldrían vencedores estos últimos. La hegemonía conservadora termina con la elección de Enrique Olaya Herrera en 1930 e inicia la República Liberal, que se extendería hasta 1948, cuando inicia la época de la violencia en Colombia. En este periodo se vivió una guerra civil no declarada en la que se presentaron asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. Se enfrentaban grupos por parte de ambos bandos, como los chulavitas y los pájaros, quienes cometieron acciones atroces. Con el golpe de Estado ejecutado por el ejército, se da fin a este conflicto, y es el general Rojas Pinilla quien tomaría las riendas del país y empezaría con ello su dictadura. León María Lozano tuvo una evolución significativa a lo largo de la obra, puesto que pasó de ser un quesero a las afueras de una galería a uno de los grandes hombres, según cuenta la historia, que pudieron vivir en el Valle del Cauca, lo que llevó a que recibiera el sobrenombre de Cóndor. Asistía a la misa todos los días a las 6 de la mañana como digno conservador, y vivía una vida normal y tranquila hasta el año de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. A partir de allí, y para evitar el avance de la revolución liberal, tomaría las riendas de un grupo que se encargaría de matar a este partido opositor. Doña Gertrudis es otro de los personajes de esta obra, una importante militante liberal del pueblo que le dio a León María su trabajo en la galería, y es la misma que le da el nombre de Cóndor al decir, pues si la amenaza son los pájaros, su líder es un cóndor. León María no la asesinó como a los demás liberales debido al papel tan importante que tenía Gertrudis en el pueblo, y su muerte levantaría sospechas, aquello le traería muchos problemas. Aparte de ella, Agripina, la esposa de León María, es otro de los personajes destacables en esta obra, puesto que su matrimonio es la primera muestra de lo extremista que puede ser León María. Ella debió aguantarse sus malos tratos, sus celos enfermizos e incluso estuvo a punto de morir por los pecados de su marido. Finalmente, la justicia le pasó factura a León María. El cóndor se enfrentó a su más grande miedo, como lo explica el libro: morir en la calle, solo, rodeado de desconocidos y sin su familia. El día de su muerte, León María escuchó a los jinetes del apocalipsis venir por él. Considero que Gardiazabal tomó un riesgo grande al intentar que los diálogos no estuvieran escritos como conversación en el texto, y más bien construirlos desde el relato, como si contara lo que se decía. Me parece que fue una apuesta bastante acertada porque permitió mayor fluidez en la narrativa, y se sintió realmente como si me estuvieran contando la historia de la violencia. Muchas veces la historia de Colombia nos resulta difícil de digerir por la carga que tiene. Justo para resolver esta situación nacen obras como la de Gardiazabal, que permiten entender un conflicto que es ajeno a nuestra época, pero que desde el rostro humano de otro colombiano nos resulta fácil de entender. Escribí Cóndores como una novela. Surgió de la vivencia en las calles de Tuluá,
en pleno rigor de la violencia política que azotaba a Colombia, manifestó Gardiazabal en su nota a la edición.